presencia, a tu morada. Bueno, para mí es un honor estar nuevamente aquí con ustedes, es un placer, es un gusto de verdad poder estar aquí en este día domingo, que es el día del Señor y que es el día donde Él merece toda la gloria y toda la honra, donde nos reunimos como una iglesia para alabar a Dios como un solo cuerpo, ¿verdad? Como un solo cuerpo, como una sola familia. Y este día usted debe tomarlo muy en cuenta. Usted debe de apartar este día para unirse con nosotros y alabar juntos al Señor. Amén. Así que quiero pedirle que, de antemano le informo que nuestro pastor Fabián no está, como ya se dio cuenta. Él está en San Francisco, fue a predicar a la iglesia que estamos dándole cobertura. Entonces, que Dios lo bendiga en esta tarde también allá en su reunión. Amén. Entonces quiero pedirle que abra su Biblia, por favor. ¿Cuántos traen su Biblia? ¿Sí? Ok, a ver, levante su Biblia, levántela muy en alto. ¿Sí? Levante su smartphone, ahí lo tiene, ¿verdad? ¿Sí? Cada vez son menos Biblias, son más smartphones, ¿verdad? Pues, échame uno, ¿no? Pues, para andar igual, ¿no? Un iPhone, el mío ya está pasadito. Pero bueno, es bien importante nuevamente recordarles que traiga su Biblia, no se olvide, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero una de las cosas bien importantes, quiero decirle, una de las cosas bien importantes es que cuando nosotros abrimos la Biblia, sus páginas de la Biblia, el Señor se revela a nuestras vidas, porque no nos distraemos en el teléfono. A lo mejor usted está en la Biblia, en su teléfono, y le aparece un mensaje y ya lo distrajo, ¿verdad? Así es que le recomiendo, por favor, le recomiendo que traiga su Biblia y que deje a un ladito su iPhone. Además, es muy lamentable, pero la iglesia ha perdido este hábito de memorizar la palabra de Dios. Yo recuerdo que en mi juventud, apenas ayer, nos aprendíamos los libros de memoria y sabíamos dónde estaba Isaías, dónde estaba Oseas, ¿verdad? ¿Dónde estaba Isaías? Isaías por aquí está Isaías, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hoy, ¿dónde está Apocalipsis? Es el único que no sabemos, está hasta el final. Y Génesis al principio, ¿verdad? Pero Nahum, ¿dónde está Nahum? El profeta Nahum. Ahí estamos buscándole, ahí estamos, sí, ¿verdad? Abdías, ¿dónde está Abdías? ¿Sí? Entonces, vamos a esforzar nuestro cerebro para memorizar y para colocar en nuestros pensamientos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vámonos a Filipenses. Abra su Biblia, por favor, en Filipenses, y vamos a darle lectura a Filipenses 1 del 12, vamos a leer del 12 al 21. Me voy a esperar para que todos lo tengan. Nos dicen que es esta agüita verde, es una hierba muy buena, es menta. Y nos da energía para predicar 3 horas, ¿sí? Así es de que se aguantan, no se crea. Vamos a Filipenses 1, del 12 al 21. Perdón. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando
añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, dígalo conmigo, es ganancia. Padre, en esta tarde oramos pidiendo la ministración de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestros corazones, sobre nuestros pensamientos. Espíritu Santo de Dios, ven y toma el control de esta reunión. Que nuestras vidas sean transformadas conforme al propósito eterno por el cual tú nos has creado, Señor. Oramos pidiendo, Señor, que toda distracción sea quitada de nuestras vidas, todo pensamiento que esté desordenado en esta mañana, en nuestra mente y en nuestro corazón, sea quitado, y ordena nuestro camino, ordena nuestros pensamientos, ordena nuestra vida, Señor. Es el anhelo de nuestro corazón en esta tarde. Espíritu Santo de Dios, glorifícate una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, que las cosas que me han pasado. ¿Qué pasa? Dice, hay una pregunta: ¿qué pasa con lo que nos pasa? O si la queremos hacer de una manera más personal, ¿qué pasa con lo que me pasa? ¿Qué pasa con lo que me pasa? Y al estar estudiando esta enseñanza, ya la he enseñado en otro momento, hace algún tiempo, pero hay otras connotaciones muy importantes que el Espíritu Santo ha hablado a mi corazón y quiero darles a conocer esta enseñanza. Hay mucha enseñanza en esto de lo que habla el apóstol Pablo. En este momento el apóstol Pablo está preso en Roma y está en un arresto domiciliario. Está en un arresto domiciliario o una prisión domiciliaria. Mientras Pablo está preso, la iglesia de Filipos manda una ofrenda a través del hermano Epafrodito. No había en ese tiempo transferencias, no había cuentas de cheques. Entonces Epafrodito, que era un colaborador de Pablo, es enviado a llevarle esta ofrenda de una manera personal al apóstol Pablo, que está preso en Roma. Y nada más para tener un poquito de contexto, vamos a Hechos, por favor, Hechos 28, no pierda ahí Efesios, pero vamos a Hechos 28. Hechos 28, 16 y 30, solamente para que usted sepa que lo que le estoy hablando es verdad. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Viene el versículo 30, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos
los que a él venían. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Ahí estaba el apóstol Pablo. Pero ¿saben qué estaba haciendo el apóstol Pablo en esa casa? Ahí dice la palabra de Dios adelantito en el 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo no estaba simplemente en la cárcel haciendo nada. Él tenía un propósito, él tenía una misión, él tenía una comisión. Y Pablo, sin ningún impedimento, sin nada que le impidiese, predicaba el reino de Dios a toda persona que venía a él a visitarlo. ¿Y sabe por qué? Porque recuerde que Pablo, en camino a Damasco, él recibió la revelación del Cristo. Él recibió la revelación del Mesías. Y entonces Pablo, a partir de ahí dice que se bautizó, ¿verdad? Cuando recibió la revelación, sus ojos, él quedó temporalmente ciego. Por Ananías y Zafira fueron quienes le hablaron del camino, quienes le dijeron, a quienes el Espíritu Santo le dijo a Ananías y Zafira, apartarme a este Pablo, porque a este hombre me es instrumento para mi reino, para mis planes. Y a partir de ahí Pablo, escúcheme bien, a partir de ahí, de que Pablo recibió la revelación del Cristo, su vida jamás fue igual. Recuerden que Pablo fue un perseguidor, ¿verdad? Él pedía cartas para perseguir a la iglesia y los encarcelaba y los arrastraba y los llevaba. Pero a partir de que Jesús, el Mesías, el Cristo, le fue revelado a Pablo, jamás, escúcheme bien, jamás su vida fue igual, porque le fue revelado el Cristo. Y aquí Pablo está en prisión por 2 años. Llega Epafrodito ahí con Pablo, y solamente Epafrodito iba a dejarle la ofrenda, a dejarle la ayuda que la iglesia de Filipos le envió al apóstol Pablo. Pero resulta que Epafrodito se enferma. Y él creía en el Mesías, Epafrodito, ¿verdad? Y nosotros estamos enfermos, ¿verdad? De alguna manera. La teología de que un hijo de Dios no se enferma. Bueno, pues aquí estamos. Su servidor está un poquito malo, por eso me oigo así medio mal, ¿verdad? Pero nos enfermamos. Y Epafrodito en ese momento se enferma, pero se enferma de gravedad y se enferma casi de muerte. A punto de morir, dice el apóstol Pablo. Y permaneció ahí Epafrodito por un tiempo más con el apóstol Pablo. Y entonces vamos a Filipenses para que no se me distraiga. Estamos ahí en Filipenses. Y entonces la iglesia de Filipos está con expectativa, esperando la carta que el apóstol Pablo les va a enviar a los filipenses. Ellos están expectantes de la carta que Epafrodito les va a llevar, de lo que le ha pasado al apóstol Pablo. Y como ya lo leímos, el apóstol Pablo comienza de esta manera: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido o las cosas que me han pasado han redundado más bien para el progreso del evangelio. Ahora, cuando alguien de nosotros o cuando alguien de nosotros iniciamos una conversación o te inicia una conversación así de esta manera, no sabes, hermano, lo que me ha pasado. Entonces usted tiene que estar preparado para recibir una letanía de las cosas que le han pasado.
¿Cierto? Hermano, no sabe lo que me ha pasado. Usted no sabe, ¿verdad? Y prepárese porque va a venir un rosario, ¿verdad? De las cosas que le han acontecido. No sabes lo que me pasó con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi papá, con mi mamá, ¿sí? Y cuando alguien comienza con una conversación como con esa frase, necesitamos ser pacientes, ¿verdad? Para escuchar a las personas. Pero más sin embargo, mis hermanos, Pablo escribe una carta sobre el gozo. Y me da mucho gusto porque hoy fuimos ministrados en esa parte. Cada cántico, ¿verdad? Empezamos, ¿verdad? Me llena de gozo, ¿qué? Dejarlo todo por ti. Parece que el apóstol Pablo, ¿verdad? Estaba diciendo de esta manera: me llena de gozo dejarlo todo. ¿Por quién? Por Cristo. Y así fue en la vida del apóstol Pablo. Entonces esta carta es denominada como la carta del gozo, porque en más de 10 oportunidades se habla del gozo. Regocijaos, regocijaos en el Señor, gozaos. Pablo siempre estaba hablándoles acerca del gozo. Y Pablo les va a hablar de las cosas que le han pasado a él. Pero más sin embargo, a nosotros no nos gusta hablar de las cosas que nos pasan. No nos gusta hablar de las cosas que nos pasan. Y a veces pensamos que la iglesia es un lugar donde todos debemos estar bien. No se ve muy bien que un cristiano no esté muy bien, ¿verdad? En la iglesia. Pablo era el fundador de la iglesia en Filipos, era un referente para la iglesia, pero Pablo no va a mencionar cada detalle de las cosas que le han pasado, porque ellos saben lo que a Pablo le ha pasado. Ellos saben lo que Pablo ha vivido después de la conversión, después de su conversión con nuestro Señor. Y en esta frase yo le voy a invitar que las cosas que me han pasado, dice Pablo ahí en Filipenses 1:12, usted vaya a su casa y lea por favor Hechos del 21 al 28 para que usted sepa lo que Pablo estaba hablándole a la iglesia de Filipos. Por ejemplo, intentaron matarlo. A Pablo intentaron matarlo en Hechos 21, del 1 al 13. Vaya conmigo nomás para mencionar esa escritura. Hechos 21, 11. Hechos 21:11 dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. ¿Recuerda que hemos hablado del Espíritu Santo? Y que tenemos que aprender y depender del Espíritu Santo. Entonces dice: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Le estaban diciendo a Pablo: no subas, Pablo. Entonces Pablo respondió: sí, ¿verdad? Qué bueno que me avisaron. Qué bueno que me están alertando para no ir a Jerusalén. Pero miren la respuesta de Pablo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Wow. Porque yo estoy dispuesto. Podemos decir nosotros: yo estoy dispuesto a morir por Cristo Jesús. Esta declaración es una declaración muy
muy valiente, muy retadora para todos nosotros, para todos aquellos que hemos creído en el Mesías. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida hasta la muerte? ¿Hasta la muerte? Porque este es el Evangelio. Hasta la muerte. Amén. Intentaron matarlo. Lo acusaron falsamente. 2 años preso en Cesarea. Sufrió un naufragio. Lo querían matar. A Pablo querían matar. Y el Espíritu Santo le había advertido que él iba a padecer por causa del nombre. Así que, mi amado hermano, nosotros estamos aquí por la pura gracia del Señor, pero estamos viviendo para padecer por el nombre, por su causa, por su causa. Amén. Entonces, todas esas cosas de las que habla Pablo, de las que le han acontecido, están resumidas en una sola frase: las cosas que me han pasado, las cosas que me han sucedido. Además, mis queridos hermanos, no son cosas que él ha planeado, no son cosas que le han pasado, son circunstancias, son circunstancias inesperadas. Evidentemente son circunstancias desagradables, no deseadas, no planificadas, cosas que están fuera de nuestro control. ¿Quién iba a pensar cuando tú te convertiste a Cristo que te iban a pasar cosas desagradables, inesperadas? Pero Dios está en control. ¿Quién iba a pensar que yo me iban a desheredar? Pero al final me dieron una herencia, poquita, pero me dieron, ¿verdad? Algunos de ustedes a lo mejor los corrieron de su casa, como es el caso de mi esposa cuando se convirtió a Cristo. ¿Sí? ¿Quién iba a pensar esas cosas que nos han pasado? O que nos iban a defraudar, que íbamos a pasar por alguna enfermedad. ¿Lo teníamos previsto? No, ¿verdad que no? Así que Pablo no tenía planificado nada. Pero la noticia de Pablo es esta: que Dios sigue controlando las cosas que están fuera de nuestro control. Ese es nuestro Dios. Las cosas, Dios las sigue controlando. Las cosas que no están a nuestro control, Dios tiene el control. Dios tiene el control, amén. Dios sabe cómo usar cada adversidad o dificultad como una oportunidad. ¿Sabía usted eso? Que Dios sabe usar esas adversidades. De repaso les digo que cuando yo me convertí al Señor, mi mamá se enfermó, la hospitalizaron, la iban a operar, y a mí me echaron la culpa de que mi mamá estaba mala porque yo me había cambiado, ¿verdad?, de religión, que yo me había convertido. Pero un hermano me fortaleció, me dijo: no te creas, eso es del diablo, a tu mamá no le va a pasar nada. Operaron a mi mamá, salió bien y ahí está mi mamá, ¿verdad? Todavía, bueno, ya no tengo a mi madre, pero es un testimonio, ¿verdad?, que me pasó cuando cuando comenzaba en el camino del Señor. Filipenses 1:12, ahí están, vamos a Filipenses. Que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Que todo lo que me ha pasado, dice Pablo, todo lo que me ha sucedido ha servido para difundir la buena noticia, para el avance del Evangelio. Dios usa la adversidad para que otros conozcan a Cristo. Dios usa nuestras dificultades para que otros conozcan a Cristo. Yo no veo a un Pablo quejándose en la cárcel. Yo veo a un Pablo disfrutando con gozo, porque tenía sus ojos puestos en Jesús, tenía sus ojos puestos en el galardón,
Tenían sus ojos puestos en la eternidad, en ese Cristo que le fue revelado a su corazón. Cuando Roma le puso las cadenas a Pablo, en realidad no pudieron encadenar el evangelio. Recuerden que a Pablo en Hechos 21, si ustedes lo leen, Pablo es llevado preso a Roma, le pusieron cadenas. Pero en el momento que le pusieron las cadenas, ellos no sabían que le estaban poniendo alas al evangelio. Aleluya. Cuando ellos cerraron la puerta de esa casa por la que iba a estar por 2 años el apóstol Pablo, ellos no sabían que en realidad estaban abriendo la puerta para el evangelio. Venían a visitar a Pablo, venían a ver a Pablo, venían a escuchar al apóstol Pablo, ¿verdad? El mismo Dios que tenía el control de la vara de Moisés es el mismo Dios que tiene el control de la puerta y de las cadenas del apóstol Pablo. La adversidad Dios la usa para engrandecer su nombre, para el avance del evangelio. Dios tiene el control de todo lo que sucede alrededor del universo, de todo lo que sucede alrededor de tu vida. ¿Lo crees? Yo lo creo. Yo lo creo. Algunos amenes solamente. Dice Pablo, de tal manera, en el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo, estando custodiado por soldados y estaban atados, su cuerpo estaba atado a los soldados romanos que lo estaban custodiando. No tenían camaritas para vigilar a Pablo, como hoy se tienen, ¿verdad? Camaritas para ver qué están haciendo los custodios, para ver qué están haciendo los anexados. Hasta los anexos tienen sus camaritas, ¿verdad? A ver qué están haciendo, dónde están caminando, qué están haciendo. Tenían sus camaritas, pero ahí no había cámaras. En la casa de Pablo no había cámaras, él estaba preso, sino que estaban los soldados custodiándolo, cuidándolo. Pero imagínese la sabiduría, imagínese la adversidad que Pablo estaba viviendo por 2 años en esa casa. Porque los custodios estaban rotándose para cuidar a Pablo. No podían permanecer mucho tiempo con Pablo porque entonces hacían vínculos, ¿verdad? Donde podían tramar algo, ¿verdad? Para una huida, para una escapada del apóstol Pablo. Por 2 años estuvieron cambiando los custodios a Pablo, y por esos 2 años Pablo estuvo haciendo, ¿sabe qué? Compartiéndoles las cosas del reino de Dios, ¿sí? No estuvo ¿cuándo voy a salir? Avísale a mi papá que venga a visitarme, avísale a mi mamá que venga a visitarme, ¿verdad? Y Pablo estaba completamente gozoso, feliz, contento por estar en esa situación donde estaba glorificando a Dios en su adversidad, entre comillas, amén. Pablo dice: yo soy embajador del reino de Dios, embajador en cadenas. El evangelio no está preso, amén. Cuando estás pasando por una adversidad, que estás encadenado, ¿a qué estás encadenado? La pregunta es, ¿a qué estás encadenado? ¿Encadenado por un trabajo al que tienes que volver todos los días en el trabajo? ¿A ese tratamiento en el que estás todos los días? ¿A esa familia en la que estás, que te levantas, que comes para ir a trabajar, para tener fuerzas, que regresas a casa para dormir, que te levantas para comer, para ir a trabajar y se vuelve una rutina? A ese problema económico, a esa enfermedad, a esa cama en la que estás acostado, o a ese hospital en el que estás ahí.
No sé cuál sea la adversidad limitante, pero quiero decirte una cosa, amada iglesia. Dios está usando esa adversidad como una oportunidad para que otros conozcan a Cristo en el lugar donde estás. Si estás en el trabajo, atado, encadenado en el trabajo, que puedes decir, es que aún el domingo no puedo ir a la iglesia, ¿verdad? Bueno, si estás de esa manera y Dios lo sabe, pues necesitas compartir el evangelio estando ahí en ese trabajo. Si estás en el hospital, comparte el evangelio. Si estás pasando por alguna situación de enfermedad, comparte el evangelio. Dice el apóstol Pablo que de tal manera que mis prisiones, mis encadenamientos se han hecho patentes, notorios en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Testimonio, mi testimonio, tu actitud que tú tienes ante la adversidad. ¿Estás enfermo? Gloria a Dios. Ay, hermano. Sí, gloria a Dios. Porque no orabas antes, cuando estabas sano no orabas, pero ahora estás enfermo y ahora te la pasas orando, ¿verdad? Porque quieres estar sano. Y todavía nosotros queremos tener el control de la adversidad, pero Señor, te doy gracias porque estoy en esta situación, pero esta situación me va a llevar a glorificar tu nombre. Ay, vamos a ver, ¿verdad? A la hermanita que está enferma y todos los de tu familia te van a visitar, ¿verdad? Pues compárteles el evangelio, ¿sí? Que te vean con una sonrisota así, ¿verdad? Aunque te mochen los dedos, ¿va? ¿Verdad? Pobre Lucía, de por sí, hombre, ahí está. Y con este hombre que, ay, Señor, Dios te está hablando. No se crea. No estás por casualidad en esa escuela, mi querido joven. No estás por casualidad en esa familia. No estás por casualidad en esa adversidad. No son casualidades, son oportunidades que Dios permite que pasemos o que estemos, pero no nos fijemos en la foto. Fijémonos en todo la historia que hay detrás de esa foto, de lo que va a suceder posteriormente. No te claves en esa adversidad. No nos encajonemos simplemente en esa adversidad. En esa adversidad tu actitud va a contar mucho para los demás. Tu posición en Cristo. ¿Verdad que sí? Híjole, perdí el trabajo. Bueno, lo perdí, ¿verdad? Pero Dios me va a dar otro. No que te me deprimes todo. Ay, no tengo trabajo, no tengo. ¿Qué voy a hacer? Los pañales, la leche. Ora por un trabajo. Ora por un trabajo. Tal vez esa dificultad en la que tú estás pasando, tal vez esa adversidad en la que tú estás pasando sea de ejemplo para otros, como el apóstol Pablo. O tus mismos hijos que te ven luchando en medio de la situación económica, en medio de la enfermedad, en medio de esa situación tan difícil en la que estamos viviendo. Pero otra vez, mi querido hermano, tu actitud, tu honestidad, tu lealtad, tu sacrificio están siendo de ánimo, de ejemplo. Yo recuerdo cuando mi papá se enfermaba, ¿verdad? Él no faltaba al trabajo, mis hermanos. Miren, por esta, no se crean, no se crean. Él no faltaba al trabajo. Él no faltaba al trabajo. Y yo ahí un adolescente como de 10 años que me decía, ahora ya nos vamos a Arturín, me decía Arturín, ya nos vamos a Arturín, ya levántate, órale, ya levántate. Ay, ahorita le alcanzo. Con gripa, con tos, no faltaba al trabajo y él tenía una actitud.
Yo dije, ay, deja voy porque si no me va a regañar. Y ahí voy, ¿verdad? Papá, mamá, tú eres ejemplo para tus hijos. No importa la adversidad que estás viviendo, no importa la adversidad que estás pasando, lucha por ellos. Lucha porque te están viendo, ellos te están viendo. Tú para tus hijos eres un héroe. Eres un ejemplo, eres el primer ejemplo que tienen tus hijos. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú te levantas, cuando tú te bañas, cuando tú te arreglas, cuando tú estás listo para ir a la iglesia, hijos, vamos a la iglesia. Entonces el hijo te va a seguir a ti. ¿Sí? Pero si tienes una actitud contraria, donde hoy no tengo ganas, mejor tráete un menudito, vieja, ¿verdad? Y la vieja ahí va por el menudito, ¿verdad? Ahí va por el menudito. O a veces es al revés, ¿verdad? A veces la mamá está lista y el papá, ¿verdad? O el papá o la mamá puede ser viceversa, ¿verdad? Vamos a las quesadillas, de paso vamos a las quesadillas. Ya son las 10, 10:30. Ya es muy tarde, ¿no? Y luego nos vamos a ver mal entrar a la iglesia. Y empieza, ¿verdad? Una serie de pensamientos. Y ya no van a la iglesia. Mejor vamos con mi suegro, con mi suegra. Mejor vamos al parque. No los hemos sacado en toda la semana. Y empieza. Y Satanás cumplió su cometido. No viniste a alabar al Señor. No viniste a la iglesia. No viniste a darle las primicias a Dios. Lo primero es nuestro Señor. Amén. Tus hijos van a recordar el ejemplo. No van a recordar tus palabras, no las van a recordar. Yo no me acuerdo de muchas palabras que mi padre me dijo, una que otra, pero me acuerdo, tengo presente su actitud, tengo presente su ejemplo. Un hombre trabajador, un hombre que se levantaba temprano y que no le gustaba llegar tarde a su trabajo. ¿Te gusta llegar tarde? ¿Eres impuntual? ¿Por qué no llegas temprano? Yo digo, ¿por qué no llegan temprano a la iglesia? Porque a lo mejor les han dado un mal ejemplo, ¿verdad? Pero sí llegamos temprano al trabajo. Pero sí llegamos temprano a la empresa. Pero sí llegamos temprano a la cita del doctor, porque si no la vamos a perder. Pero sí llegamos temprano a muchas otras cosas. Me van a correr del trabajo, me van a quitar el bono. Bueno, usted está llegando tarde. Le van a quitar el bono, Ahora, hay excepciones, ¿verdad? A veces están muy enfermos, entonces no pueden venir, bueno, ni modo, ¿verdad? Pero échese la predicación después. Amén. ¿Están gozosos? Aleluya. Amén. Filipenses 2:13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Todos los custodios sabían quién era Pablo. Todos los custodios que se habían rotado sabían quién era Pablo. La pregunta es, en tu trabajo, en tu escuela, ¿saben tus amigos, saben tus compañeros de trabajo quién eres tú? ¿Que eres un cristiano, hijo de Dios? ¿Que das buen testimonio para los demás? ¿Lo saben? ¿O eres de la secreta? ¿Va? Somos de la secreta. No, que no se enteren, que no sepan. ¿Son de la secreta? No, ¿verdad? Hay una palabra en Hechos. ¿Recuerdan cuando Pablo y Silas estaban presos? Y ellos, ¿qué estaban haciendo en la cárcel de más adentro? ¿Qué estaban haciendo? Cantando y alabando al Señor. Pero mire lo que sucede en ese versículo. Dice, y los presos los oían cantar. Bueno, yo le agregué cantar, ¿verdad? Y los presos los oían, ¿verdad? Cuando yo a veces lavo mi carro, yo le pongo el volumen. Somos el pueblo de pam, param, pam, param, pam.
y voy a ventanear a mi hija bella, ¿verdad? Y a mi esposa. Bájale poquito. ¿Qué? Más. Cuando nos dicen que hacemos lo contrario, ¿verdad? Bájale poquito y yo le subo más. ¿Verdad? Pues los otros mundanos ponen sus músicas feas, inmorales, y uno está y no les dice uno nada. Yo pongo mi bocinota, ¿verdad? No está la hermana Gloria porque dice que también ella tenía unas bocinotas y que le reventaba los oídos. Creo que también lo hace así también. Amén. Alguien está escuchando siempre lo que cantas, lo que dices. Alguien está mirando tu actitud aún en la adversidad. Alguien te está mirando. Alguien te está escuchando cuando te peleas en tu casa y echas tus gritotes, el vecino de al lado. Cuando maltratas a tus hijos, cuando maltratas a tu esposa, alguien está escuchando. Y esos son cristianos. Y vuelan las cazuelas, ¿verdad? Y los vidrios, ¿verdad? El testimonio de tu vida, mi testimonio, ¿sí? A veces yo levanto mi voz y me dice mi esposa, baja la voz. ¡Ah! Le grito. No se crean. Bueno, sí, a veces sí grito, ¿verdad? Porque, ¿cómo son las mujeres? No se crean. No entienden. Pablo no se enfoca en el acontecimiento, sino en la historia. Pablo dijo, esta leve tribulación produce, en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. Una tribulación muy pequeña, mis hermanos. Adversidades muy pequeñas, ¿sí? Muy insignificantes. Amén. Hay historias hermosas y hay historias miserables. ¿Y qué es lo que suponemos? ¿Qué es lo que suponemos o qué es lo que pensamos? Que las historias hermosas están compuestas por eventos o acontecimientos agradables, ¿verdad? Y que las historias miserables se componen por acontecimientos desagradables. Sin embargo, mis amados, ¿saben cuál es la sorpresa? Díganme cuál. Que las historias más hermosas están compuestas por acontecimientos desagradables. Wow. Amén. Piensa en tu película favorita. ¿Ya? ¿Ya la tienes? La de Rocky Balboa. Y ahí estoy, ¿verdad? Ni la conozco. Les estoy hablando a qué generación son ustedes. ¿Verdad? Piensa en tu película favorita. Aquellos cinéfilos, ¿cómo se llama? Cinéfilos, ¿verdad? Cinéfilos. Qué barbaridad. Cinéfilos. Piensa en todo lo que te inspiró, que te cautivó. Yo recuerdo en las películas de Bruce Lee, y ustedes van a decir, ¿quién es ese? El karateca. ¿verdad? Salíamos inspirados de la película, ¿verdad? Salíamos inspirados. ¿Verdad? Lo puedo hacer porque ya bajé de peso, ¿verdad? Pero antes, no puedo ni levantar la patrulla, ¿verdad? Y salíamos inspirados, nos cautivaba una escena, ¿verdad? Y a lo largo de la película, a lo largo de esa película favorita de tu vida, había una historia desagradable que al final se convertía en una historia ¿qué? Hermosa. Y al final aplaudíamos en los cines, hoy ya no la aplauden. Santo contra las momias de Guanajuato, ¿verdad? Santo era el campeón, ¿verdad? Estamos hablando desde cuando yo tenía 6 años, 7 años, ¿verdad? ¿Y ese quién es? El Santo. Es el Señor, ¿verdad? Pero no, había un luchador. Había un luchador que se llamaba el Santo y Blood Demon, ¿verdad? Santo contra las momias de Guanajuato.
que se realizó esa película aquí, ¿verdad? Y nos cautivaban esas películas, historias, ¿qué? Desagradables, que se convirtieron o que llegaron a su final a una historia, ¿qué? Hermosa. Amén. ¿Y qué quiero decir con todo esto? La Biblia es una historia narrada en medio de circunstancias adversas, pero cuando la ves en el contexto de toda la historia, es hermosa. Dios es el Rey de gloria. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Él va a cumplir todo su propósito para su gloria. La historia de Abraham, una historia desagradable, pero al final una historia hermosa. La historia de José. José, dicen los eruditos, que lloró alrededor de 7 veces. Una historia desagradable que ya la vimos, pero al final una historia hermosa. La de José, ¿verdad? Que sufrió con sus hermanos, que lo entregaron, que lo vendieron, ¿verdad? Y al final José, que los perdona, los abraza. Es una historia que hermosa, bella. La historia de Moisés, ese niño que fue echado al río, ¿verdad? Y que fue recuperado por la hija de Faraón y empezó a crecer. Y una historia desagradable, ¿verdad? Sus padres como que dicen, ay, qué mala onda esos padres, ¿verdad? Lo abandonaron, lo echaron. ¿Pero por qué lo echaron? Porque lo querían matar a los bebés. La historia de David, el rey David, oh, qué historia tan desagradable. Cuando David pecó con Betsabe, qué historia tan desagradable. Pero al final David se arrepiente. Al final David, se arrepiente. Dice David con toda su pasión y con todo su corazón: oh Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Una historia hermosa de David. La historia del apóstol Pablo, de la que estamos viendo. Pablo, ¿verdad? Historia desagradable, pero al final se convierte en una historia hermosa. Lo que Pablo estamos leyendo acerca del apóstol Pablo. Entonces, la historia de la redención es una historia maravillosa, pero está llena de acontecimientos tristes, injustos. ¿Verdad que sí? Como la cruz. Como la cruz. Pero estas historias sirven de ánimo y de testimonio para otros. Entonces, la adversidad, mis amados, sirve para evaluar y purificar nuestras motivaciones. Filipenses 1:15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Cuando Pablo llegó a Roma, muchos de los líderes espirituales empezaron a tener celos de Pablo. Y a él no lo calificaban como un apóstol. Pero Pablo era un gran siervo de Dios. Pablo era un gran predicador. Y muchos de los líderes que tenían envidia, tenían celos del apóstol Pablo. Pablo le dice a Timoteo: cuando llegó el momento de mi defensa, nadie estuvo a mi lado. En el momento de su defensa de Pablo, en el momento de su defensa, él podía llamar testigos. Alguien podía venir y dar testimonio a favor de Pablo. Nadie fue a dar la cara por Pablo. En la adversidad, como decimos, ¿verdad? Coloquialmente, en la enfermedad, sabes quiénes son tus amigos. Sabes quiénes te visitan. Sabes quiénes son. Sabes que hay personas que te aman, que están contigo, ¿verdad? Bueno, en la adversidad Pablo podría llamar testigos y los testigos testificar de que Pablo era un hombre honesto, era un hombre leal, que estaba viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, que no estaba teniendo alguna acusación falsa, que no estaba inventando cosas, pero ninguno fue. Le dice a Timoteo. Ninguno se presentó ante la defensa de Pablo. En los momentos difíciles sale a luz cuál es nuestra motivación. ¿Y qué es la motivación, mis amados? ¿Qué es la motivación? Es ¿por qué hago lo que hago?
Esa es la motivación. ¿Por qué hago lo que hago? Jesús contó la parábola del sembrador. Y dice que la palabra, la semilla cayó en una piedra, ¿verdad? En pedregales. Dice que ellos escuchan la palabra, la reciben con gozo, pero después se olvidan. ¿Por qué? Por la prueba, por la adversidad. Por eso muchos cristianos, muchos hermanos ya no asisten a la iglesia, porque vino la prueba, la recibieron con gozo primeramente, pero después se apartaron y después se fueron otra vez. El tiempo de la prueba revela lo que hay en el corazón, revela lo que hay en nuestros corazones, amén. Por eso el Señor, cuando lleva a su pueblo al desierto, Él los probó en el desierto para saber, para ver qué había en su corazón. Tus pruebas que estás pasando es para ver qué hay en tu corazón, es para ver qué hay en tu vida. Satanás cuestionó a Job. Vamos con Job. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Es lo que le dijo Satanás a Dios, ¿verdad? ¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿Acaso Job va a la iglesia todos los domingos, diezma, ofrenda, canta, ora? Pero porque el Señor lo ha bendecido. El Señor lo ha bendecido. Mira, su familia le va bien, tiene salud, tiene carro, tiene casa, su negocio va bien, todo va bien para Job. Pero ¿qué pasaría, mis amados? ¿Qué pasaría? Ese es el cuestionamiento astuto de Satanás para cada uno de nosotros. Ponga mucha atención, mi amado. Es el cuestionamiento astuto de Satanás. ¿Qué pasaría si Job se enferma? ¿Seguirá siendo fiel? ¿Qué pasaría si Job pierde su trabajo? ¿Qué pasaría si Job pierde sus bienes materiales? Lo que pasa es que Satanás rasca sobre la superficie para ver qué hay debajo. ¿Realmente él será fiel porque ama a Dios o porque le conviene? Wow. Satanás está cuestionando a Dios. ¿Realmente lo ama o porque le conviene? ¿Por qué venimos a la iglesia, hermanos? No me conteste, conteste usted. ¿Cuántos de nosotros seguiríamos aquí si nuestras circunstancias cambiarían? ¿Cuántos de nosotros? Sí. La pérdida de un trabajo, la pérdida de un familiar, la pérdida de un hijo. ¿Seguiríamos aquí? Filipenses 1:17 dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me seguiré gozando. ¿Usted se seguirá gozando a pesar de la adversidad? ¿A pesar del dolor? ¿A pesar de la enfermedad? ¿A pesar de su circunstancia, usted se seguirá gozando en el Señor? ¿Seguirá asistiendo a la iglesia? ¿Seguirá caminando en el propósito de Dios? ¿Estará viviendo usted para Dios o estará viviendo para el hombre? Estará viviendo según sus circunstancias. Pablo, recuerden que está atado. Y leímos: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Dice el 16: no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. A Pablo le daban una vuelta de rosca a los grilletes que aprietan las manos y los pies cuando estaban acusándolo falsamente al apóstol Pablo. Hay gente que te quiere complicar más la vida. Dice el apóstol Pablo: las cosas que me han sucedido. Pero Pablo dice: al fin y al cabo Cristo es predicado.
Al fin y al cabo, Cristo es predicado. Las cosas que me han sucedido no es solo para que otros conozcan, no es solo para que, las cosas que me han sucedido es para que otros conozcan a Cristo Jesús en mis circunstancias. Los tiempos difíciles sirven para crear, para formar, para fortalecer relaciones sanas. En los tiempos de prueba, usted va a saber con quién puede contar y con quién no puede contar. Amén. Mucha gente con la que Pablo podía contar, llegó el tiempo de la prueba y no estuvieron. ¿Recuerda quiénes no estuvieron con Pablo? Alejandro y Demas. Pablo tiene que escribirle a Timoteo: Alejandro y Demas me han abandonado. Ellos amaron, Pablo dice, amaron más este mundo. Hay muchas personas dentro de la iglesia que aman este mundo, que dejan a Dios. Jesús dijo muy claramente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Jesús dijo muy claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. No si crees, sino si me amas, guarda mis mandamientos, obedece mi palabra. Guardar es obedecer la palabra de Dios. Amén. En el tiempo de la prueba, Él forja amistades. Ahí se forjan amistades, ahí se forjan relaciones fuertes. Pablo tenía amistades fuertes: Onesíforo, Lucas, Epafrodito, Timoteo. Relaciones fuertes. Pablo podía contarlo con los dedos de sus manos. Filipenses 1:19 dice la palabra de Dios: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo sabía que Dios estaba con él, pero hay algo bien importante, mis amados, que hemos pasado por alto nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios está con ustedes? Yo sé que Dios está conmigo todos los días. Jesús lo prometió: yo estaré con ustedes todos los días. Dios le promete a Josué: yo voy a estar contigo todos los días. Así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo todos los días. Pero ¿sabe qué? Aquí el apóstol Pablo en el versículo 19 dice: porque sé que por vuestra oración. ¿A quién le estaba escribiendo? A los filipenses, ¿verdad? Y les estaba hablando a ellos: yo sé que por su oración, dice el apóstol Pablo, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, en mi liberación. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo la ayuda del Señor, pero necesito la ayuda de mis hermanos, necesito la ayuda de ustedes. Yo tengo la ayuda de Dios. Y no nos jactemos, no nos envanezcamos, no nos enorgullezcamos. Sí, tenemos a Dios, pero ¿sabes qué? Seamos humildes. Yo te necesito. Nuestro Señor Jesús dio un mandamiento a sus discípulos y Él dijo: ámense unos a otros como yo los he amado. Así es de que yo te necesito. El mundo, por ejemplo, en el Teletón, piden para estos niños que están malitos, ¿verdad? Y toda la gente, dona. ¿Sí? La iglesia debe de estar por encima del mundo, hermanos. Nosotros como cuerpo, como familia, necesitamos estar en otro nivel. En otro nivel. ¿Cuál es tu nivel? El Señor, el apóstol Pablo dice: llevando las cargas los unos de los otros. Y en varias ocasiones habla esta frase: los unos de los otros, los unos con los otros, los unos con los otros. Oremos unos con otros, perdonándonos unos a otros. Si te he ofendido, perdóname. Si tú me has ofendido, yo te perdono. Pero vamos a seguir, vamos avanzando en el reino de Dios. Amén. Por eso Pablo les dice más adelante, Filipenses 4:3, si ustedes se lo saben: 1, 2, 3. Ay, hermanos, eso es elemental.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo les llega a decir más adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien hicieron ustedes en recoger una ofrenda y enviándomela. Pero Pablo les dice, bueno, yo sé trabajar con mis manos, ¿verdad? En lo poco o en lo mucho, yo sé trabajar. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí vamos a entrar a algo muy tremendo. Así es de que ya estamos en el final. Conforme a mi anhelo, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Wow. Pero el siguiente versículo todo no lo sabemos y es clásico y elemental y toda la iglesia lo sabe. Amén. Entonces lo vamos a repetir. 1, 2, 3. Amén. Está bonito, ¿no? Está pegajoso también, ¿verdad? Fácil de aprender. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Termina Pablo con un grito de guerra. Wow. Pablo termina con un grito de guerra. Las pruebas o las adversidades sirven. Así que las cosas me han sucedido no solamente es para que otros conozcan a Cristo. Las pruebas no solamente me han sucedido, me han pasado para dar ánimo y testimonio a otros, para ser ejemplo para otros, o me sirven para evaluar y purificar mis motivaciones, o me sirven para crear relaciones sanas. Pero también me sirven, ¿sabe para qué? Para recordar el propósito de la vida. Me sirven para recordar el propósito de la vida. Y hoy en esta tarde yo quiero que tú recuerdes el propósito por el cual tú estás viviendo. ¿Para qué vivimos, hermanos? Te haces esa pregunta, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivimos? Pablo levanta ese grito de guerra. Podría ser el epitafio de Pablo. De hecho, para muchos predicadores fue este el epitafio. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, vamos a desgajar esto. Para mí es algo personal. Es algo radical. Es algo personal y es algo radical. El seguir a Cristo es algo personal y es algo radical. Amén. Jesús les dijo a los que lo querían seguir: ¿ustedes me quieren seguir? Tomen su cruz, niéguense a sí mismo y síganme. Es algo personal. Le dijo a ese grupo de personas, a esos discípulos que lo iban a seguir, que lo querían seguir, que estaban viendo sus milagros. Ah, ok, ¿ustedes me quieren seguir? Ok, está bien. Tome su cruz, niéguese a sí mismo, venga y sígame. ¿Y la cruz qué significaba en ese tiempo, mis amados? La muerte. Así que el evangelio significa la buena noticia de salvación, sí, pero significa la muerte. Pablo dijo: estoy juntamente crucificado con Cristo. Estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por ellos. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vivo? ¿Para qué vives? ¿Para qué vives? Esto significa también que usted no puede esperar que todos van a estar de acuerdo con las decisiones que ustedes tomen. Toda mi familia, hablando de mi familia, no, la otra, sí, horizontal, sí, mi padre, mi madre y mis hermanos. Cuando yo tomé la decisión, mire, es mi decisión personal, es mi decisión radical. ¿Y no les gustó la decisión que yo tomé? Un joven hermoso y bello a los 15, ¿verdad? Y todavía sigo siendo, digo. A los 15 años tomé una decisión radical, una decisión personal. Para mí
El vivir es Cristo. Amén. Entonces, ellos no estaban de acuerdo. Y quizás puede haber en esta tarde que tu esposo no esté de acuerdo, o que tu esposa no esté de acuerdo, o que tus hijos no estén de acuerdo. Pero es una decisión personal, no es una decisión en conjunto, es una decisión personal, es una decisión radical que tú tienes que tomar. Amén. Esa es una decisión valiente, no es una decisión de cobardes, es una decisión valiente. Porque en ese tiempo los cristianos eran valientes, porque si seguían a Cristo sabían lo que les iba a pasar. ¿Y sabe lo que te va a pasar? Cuando realmente sigues a Cristo, cuando verdaderamente sigues a Cristo, ¿sabes qué te puede pasar? Puedes morir. Pero eso se ha diseminado, se ha aligerado, ¿verdad? Ven, conoce a Cristo, todo te va a salir bien, se va a arreglar tu matrimonio, se va a arreglar tu casa, vas a tener tu carro. Y ese no es el evangelio, hermanos. Ese no es el evangelio. El evangelio de la prosperidad, ese no es el evangelio. Que Dios quiere prosperarnos, sí, pero ese no es el evangelio. Que Dios quiere sanarnos, sí, pero ese no es el evangelio. Que Dios quiere darte una casa, una mejor economía, sí, pero ese no es el evangelio. El evangelio es que Cristo murió por tus pecados para darte salvación y vida eterna. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Amén. Josué les dijo, ustedes saben aquella frase famosa de Josué, ¿verdad? Al final ya de su carrera, ya iba a colgar los tenis. Josué le dijo al pueblo: miren, ustedes hagan lo que bien les parezca. Estoy parafraseando. Ustedes hagan bien lo que ustedes bien les parezca, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Una decisión personal, una decisión radical del valiente Josué. Y tú como padre hoy en esta tarde que estás aquí en este lugar, tú tienes que decirle: yo y mi casa vamos a servir al Señor. No mi esposa y yo no, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Vamos a ir adelante, vamos a avanzar, vamos a caminar, vamos a triunfar, vamos por la victoria. Yo y mi casa. Estoy hablando al varón. Yo y mi casa. No es mi esposa por delante y yo por detrás, no, yo y mi casa. Y aunque hay mujeres que están solas, tú eres varón y mujer. Yo y mis hijos vamos a servirte, vamos a amarte, vamos a caminar contigo. Amén. Ese Josué, ¿verdad? Independientemente de lo que hagan los demás, yo voy a tomar una decisión por Cristo. Independientemente de lo que hagan, en este caso, mi familia, mis hermanos, si ellos quieren seguir en su vida inmoral, que sigan. Si ellos quieren seguir en su vida ahí toda deprimente o presionados por la enfermedad, por lo que sea, que ellos los sigan. Pero yo no voy a seguir. Yo voy a seguir a Cristo. Yo voy a tomar una decisión por Cristo. El vivir es una decisión práctica. Una decisión que práctica. Pablo no usa un sustantivo muy abstracto. Él no dice: la vida es Cristo. Suena bonito, ¿sí o no? La vida es Cristo. No. Él dice el vivir. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si él dijera la vida es Cristo, es muy ambiguo. Pero ¿cuál es el acto de vivir, hermanos? ¿Cuál es el acto de vivir? El acto de vivir. ¿Qué es vivir? Bueno, como lo dije al principio, tú te puedes levantar todas las mañanas, vas al trabajo, te espera una empresa, ¿verdad?, que te está pagando bien. Te está esperando una empresa que enciendas, hagas lo que hagas para esa empresa, porque la empresa tiene que trascender, tiene que ser la primer lugar, tiene que ser la que está posicionada en el mercado, ¿verdad? Vas a la escuela, compartes con alguien algún deporte, vas y vienes, haces negocios, tienes amigos, tienes familia, te ríes, juegas. Pablo dice: bueno, yo tengo todo eso, yo tengo todas esas cosas, pero tengo a Cristo presente en cada una de esas cosas. ¿Tienes a Cristo presente en cada una de tus cosas?
de lo que para ti es vivir. ¿Lo tienes presente a Cristo? El acto de vivir, mis amados, es Cristo. La palabra es Cristo. Es permanente, es constante. Cuando yo hice la decisión por Cristo, yo sabía dentro de mi ser, yo sabía dentro de mí mismo, dentro de mi interior, que no estaba jugando con Cristo, que era permanente, que era constante. A pesar de lo que se viniera, era permanente, era constante. Por eso el mismo Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras en mí, ustedes son mis hijos. Si permanecéis en mí. Bueno, a partir de este año 2024 le voy a dar un lugar importante en mi vida a la palabra de Dios. Bueno, en este 2024 le voy a dar un importante en mi vida a asistir a la iglesia. Bueno, en este 2024, a partir de este año, Cristo va a ser el motivo de mi vida. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, voy a bajar de peso este 2024, ¿verdad? Voy a ayunar más, voy a orar más. Pablo lo que está diciendo es esto, mis amados: desde el día que me encontré con Cristo, esto ha sido mi vida y vivir para Cristo. Desde el día que yo me encontré con Cristo, o que Él me encontró, desde ese día mi vida es vivir para Cristo. Él es mi vida, no es parte de mi vida, es toda mi vida. Es toda mi vida, no es parte solamente, no es un cachito, es toda mi vida. Mi querido hermano, el evangelio no es una arritmia espiritual, no es algo que de vez en cuando voy, no voy. Es un compromiso de todo o nada. Es un compromiso, dígalo conmigo, de todo o nada. Cristo es el todo o no es nada en tu vida. Cristo es el Señor o no es absolutamente nada. Cristo es el Señor de tu vida o no es nada. Cristo no está vacilando, pero mucha iglesia vacila. Pablo dice esto, el apóstol Pablo dice: esto es mi vida, este es mi compromiso. Para mí el vivir, dice Pablo, es Cristo. Bueno, para ti podría ser el vivir tu trabajo. Podría ser que estés ganando mucho dinero, haciendo mucho dinero. Para mí el vivir es Cristo. Pablo es tan sabio que como usted completa la primera frase, va a determinar cómo va a completar la segunda frase. Si para mí el vivir es hacer capital, está bien, o sea, no estamos en contra de que tú no hagas dinero. Está bien, pero la consecuencia es que no sobrevivirá aún después de que mueras. Si para mí el vivir es mi reputación, la fama, mi prestigio, un minuto después de morir, no lo tendrás más. Entonces el morir es ¿qué? Pérdida. Si para mí el vivir es mi fama, aunque otros te quieran dar cariño o sigan hablando de tu fama, ya no estás más entre ellos y ya no puedes decidir más, recibir más de ellos. Todos los artistas, todas las grandes personalidades ya se murieron. Tú ya no les puedes dar más cariño, ellos ya no lo pueden recibir. Ya no les puedes dar más fama, ya no la pueden recibir, ellos están muertos. Para mí el vivir es ser responsable en mi carrera, en mi profesión, en mi trabajo. Mis amados, eso se perderá al minuto de morir. Sigue siendo pérdida. Para mí es mi familia, son mis amigos, son mis relaciones, todo eso se va a terminar. Conozco a una persona que dice: yo amo mucho a mi familia y aquí en mi familia la tengo. Bueno, pues esa es su familia, ¿verdad? ¿Cuántos viven para su salud hoy en día? Y está bien, pero por más que cuides tu hermoso cuerpo, perfecto cuerpo,
un instante después de morir, olerá mal, a podrido. Y por más que lo hayas cuidado toda la vida, y está bien que lo cuides, no estamos en contra de eso, está bien que lo cuides, en pocas horas se habrá deteriorado para siempre. Lo único que convierte la muerte en ganancia es si Cristo es el motivo por el que vamos a vivir. Es vivir para Cristo. Si Cristo es el único motivo de mi vida, es la única manera que la mayor desgracia de la humanidad se convierta en una ganancia. ¿Escuchaste eso? Por eso no me quedo, dice el apóstol Pablo, por eso no me quedo mirando las cosas que me han pasado. No me quedo en las cosas que me han pasado. Pablo dice, prosigo al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Quiero repetir esta última frase. Si Cristo es el único motivo de mi vida, el único, es la única manera que la mayor desgracia de la humanidad se convierta en ganancia. ¿Y qué es la mayor desgracia de la humanidad? La muerte. ¿Se convierte en qué? En ganancia. Y ahí yo debo de poner mi mirada. Ahí yo debo de poner mis ojos, como hemos cantado todas estas canciones, ¿verdad? He colocado mis ojos en ti y nada más deseo. El salmista dijo, fuera de ti nada deseo. Preferiblemente es estar. Preferiblemente, el salmista dijo, yo deseo estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Fuera de ti, nada deseo. Cuida tus deseos, cuida tus motivaciones, revisa tus motivaciones, revisemos nuestras motivaciones y veamos a la luz de la palabra de Dios dónde estamos ubicados. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Grábatelo, ponlo ahí en el refri, en la pared. Amén. Es la palabra que les quiero compartir hoy en esta tarde. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Amén. Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Queremos progresar en el Evangelio, con las adversidades, con las circunstancias. Amén. Aleluya. Amén. Dios los bendiga.